Buenos días, reciban la cordial bienvenida a la charla magistral del día de hoy. Como les comenté, entonces esta transmisión está siendo transmitida en directo a través del Facebook Live del hospital y posteriormente será subida al canal de YouTube para cualquier estudiante que no haya podido asistir. Los dejo con el doctor Ervin en el día de hoy. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Ervin Abril, yo soy médico especialista en anestesiología de la Universidad del Rosario y me encargo desde hace más o menos 4 años de la cátedra de ultrasonido focalizado. Allí enseñamos a los residentes de cuidado intensivo, de medicina, de anestesia, de medicina de emergencias, al uso de ultrasonido en situaciones críticas, en situaciones en las que necesitamos tomar decisiones o para salvar la vida de un paciente o tomar una decisión con respecto a una conducta que está afectando al paciente. Y una de los grandes usos que de hace más o menos 30 años se viene utilizando con el ultrasonido es el uso de en disnea. Que nosotros no lo utilicemos, que nosotros no le hayamos encontrado todavía el beneficio, no significa que en muchos lados no lo estemos haciendo. Y desde hace más o menos 30 años hay 2 autores a nivel mundial, el doctor Linkestein y el doctor Volpicelli, tienen cualquier cantidad de escritos, cualquier cantidad de protocolos, cualquier cantidad de estudios que justifican su uso y sobre todo que se vuelve una herramienta muy fácil de utilizar, con una sensibilidad y una especificidad muy alta, con protocolos que se pueden reproducir y que en realidad nos ayudan en un momento de una toma de una decisión crítica. Entonces, si es el momento de estar cambiando los paradigmas, sobre todo con el uso del ultrasonido, es un momento de cuestionarnos si es que el ultrasonido se volvió moda, porque ahora todo el mundo habla de ultrasonido para los bloqueos, ultrasonido para accesos vasculares, o simplemente se volvió una necesidad o es el segundo fonendo que nosotros vamos a utilizar, porque siempre utilizamos el fonendo para aclarar las dudas con respecto a alguna patología que tiene un paciente y cuando queremos ver más adentro, pues utilizamos la ecografía. Para mí realmente, más que moda, yo creo que se convirtió realmente en una necesidad y nosotros debemos aprender a utilizarla, debemos aprender a manejarla y entonces el ultrasonido nos brinda una herramienta en una situación aguda. Traigo esta frase que me llamó la atención porque a veces uno prepara charlas, prepara conferencias y dice, bueno, yo doy todo para que mi alumno entienda y al final de cuentas la única persona que tiene la capacidad de aprender es el que está al frente. No, yo ya me lo estudié, ya me lo repasé, pero el que quiere la disposición de aprender algo, pues simplemente es uno. Y nos pasa, a veces llegamos a un congreso y duramos 6 horas sentados y uno se levanta y uno dice, ya aprendí. Y no fue como mucho lo que aprendí, sino que pasamos 6 horas ahí conversando y no fue mucho. Entonces, depende de lo que nosotros queramos aprender o el interés que le pongamos a las charlas o al tema, es como vamos a aprender. Bueno, entrando entonces en materia, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con disnea, pues es fundamental evaluar el sistema respiratorio, porque es lo primero que le está afectando al paciente. Y tenemos muchas herramientas, el fonendo, las radiografías, cualquier cantidad de exámenes que nosotros podamos pedir, gases arteriales, para enfrentarnos a un paciente con disnea. Y el problema es que los pacientes con disnea presentan muchas manifestaciones que son muy comunes entre las mismas patologías. Entonces, establecer un diagnóstico inicial con respecto a una patología puntual es bastante complicado. Y saber cuál es la mejor imagen o cuál es el mejor examen que voy a pedir también se vuelve un desafío para nosotros. Si es que voy a pedir realmente una radiografía inicial o pido unos gases o pido mejor un TAC, entonces yo comienzo a debatirme qué es lo que yo debo buscar. Y entonces tenemos que saber que cuando utilizamos ecografía a nivel del pulmón nos vamos a enfrentar a que las densidades del tejido pulmonar realmente no ofrecen que yo pueda ver absolutamente nada allá abajo si no hay cambios a nivel del pulmón. Traducción, cuando yo hago una ecografía de pulmón normal, realmente no veo nada. O sea, eso es lo normal. Lo normal es que yo no vea nada. Cuando hay algo realmente patológico, entonces yo comienzo a ver cosas. ¿Por qué? Porque a nivel del pulmón lo que yo encuentro es aire y agua.
Y entonces ese balance o esa relación entre aire y agua, cuando comienza a cambiar, ya sea que hay demasiada agua, como pasa cuando tenemos un edema pulmonar, o cuando ya el aire no entra, cuando tenemos un SDRA, entonces yo ya comienzo a ver cosas cuando tengo una ecografía de pulmón. Las mejores estructuras que yo puedo encontrar cuando estoy haciendo una ecografía son las que están en contacto directamente con la pleura, pero el resto yo las puedo identificar también cuando hay una consolidación, cuando hay una fusión o hay un derrame, cuando hay un neumotórax que nos sirve fundamentalmente la ecografía, entonces yo la puedo encontrar. Y tengo que acordarme que el efecto de la gravedad, sobre todo a nivel de las bases, pues allí es donde va a encontrar líquidos. Y cuando quiera buscar aire, si quiero buscar un neumotórax, pues lo voy a buscar es a nivel de los ápices. Esa es la mejor manera de uno tener el esquema mental para yo saber cómo lo voy a hacer. Cuando yo me encuentro y yo quiero hacer entonces ultrasonido focalizado, entonces me tengo que hacer básicamente 4 preguntas. Y esas son las 4 preguntas las cuales a mí me sirve el ultrasonido en disnea. La primera pregunta es, ¿el paciente tiene un neumotórax? ¿Realmente en este momento está cursando por neumotórax? Entonces aplico toda la clínica que yo me sé, el paciente tuvo un trauma cerrado, el paciente le acaban de pasar un central, el paciente tiene una enfermedad bulosa, y entonces yo digo, miércoles, ¿está con disnea? ¿Será que tiene? La otra pregunta que es, ¿el paciente tendrá una efusión, tendrá un derrame pleural? Cuando hay líquido en el tórax y utilizamos ecografía, se ve genial, porque el líquido es muy buen medio para poder que pase la onda de ultrasonido. Entonces yo puedo ver estructuras y puedo identificar cuando hay derrame. La otra pregunta es, ¿hay aumento del líquido intersticial? Ya sea porque el líquido se aumentó, porque le puse demasiados líquidos. Cuando yo comienzo una reanimación hídrica y se me está pasando la mano por ecografía, yo puedo determinar antes de que en la placa me salga una imagen de edema pulmonar. Entonces con la ecografía yo puedo ver cambios, la aparición de líneas B que voy a mostrarles ahorita, y yo puedo decir, miércoles, ya está ahí, puedo reanimar a mi paciente. O en el caso del SRA, que es cuando definitivamente el aire no me va a entrar al alveolo y por lo tanto se aumentan las condensaciones a nivel del alveolo y entonces por eso mi paciente no ventila, porque no tengo cómo entra. Y los otros son los procesos de consolidación o los procesos neumónicos, la neumonitis o todas esas que se inflaman como tal el parénquima pulmonar, y yo lo puedo ver a nivel del pulmón porque ya cambia la relación aire-agua y yo puedo verlo. Entonces se convierte en una herramienta muy útil el uso del ultrasonido en el paciente con disnea. Y es aquí cuando yo comienzo a ver una cantidad de imágenes que antes no le prestaba atención. Cuando veo ultrasonido, mucha gente dice, ay doctor, pero es que yo no veo nada, que es que eso todo se ve entre grises y negros y blancos y yo no veo nada. Realmente, inicialmente, cuando no tengo absolutamente, todo está normal, pues no voy a ver nada a nivel del pulmón. Pero si ustedes se comienzan a dar cuenta, a medida que baja la imagen, yo comienzan a aparecer cosas diferentes a la primera imagen. En la primera imagen solamente son unas rayitas hacia los lados que se llaman líneas A, y de ahí para abajo comienzan a aparecer una cantidad de imágenes que yo ya puedo decir, miércoles, si está pasando algo en este pulmón. Y si yo lo correlaciono clínicamente con lo que le está pasando, entonces yo puedo llegar a hacer diagnósticos de toda esta cantidad de patologías. Puedo diagnosticar en un neumotórax, prácticamente si yo tengo la habilidad y conozco los protocolos, hasta en un 100%, con neumotórax tan pequeños como del 15%. Por radiografías, el más pequeñito que yo puedo diagnosticar es el del 30%. O sea, yo los puedo ver desde que comienzo a hacer, si yo llego y voy a pasar un central, miro pulmón, veo deslizamiento de las pleuras, paso el central, miro el pulmón y ya no se desliza, ¿qué pasó? Pues hay un neumotórax, así de sencillo. Y no tengo que ir a esperar a que le tomen la radiografía y entonces cuando llega el radiólogo y no está, entonces nadie leyó la radiografía, el paciente con disnea, y uno dice, ¿pero qué le pasó al paciente? Los síndromes intersticiales. En ultrasonido, el doctor Linkenstein, ellos reunieron todos esos cambios a nivel del pulmón que yo no puedo explicar básicamente sino poniéndole clínica al caso clínico, a la situación clínica del paciente, lo colocaron como síndrome intersticial. Y el síndrome intersticial es simplemente el cambio de la relación aire-líquido, y cuando hay más líquido, entonces, o hay menos aire, yo digo el paciente está cursando con un síndrome intersticial.
con los diagnósticos de neumonía, con los pacientes con atelectasias, yo las puedo ver por ecografía, y pues mucho más fácil ver los derrames pleurales. ¿Cuál traductor voy a utilizar para hacer ultrasonido? Realmente cualquiera. Lo que pasa es que yo debo saber o cambiar la mente para yo poder ver las imágenes y poderlas interpretar. Realmente nosotros utilizamos, cuando colocamos el ecógrafo, lo utilizamos en modo 2D o modo B, que es el modo normal que lo vamos a utilizar. La recomendación de muchos autores es que le quite uno la cantidad de filtros o la cantidad de ayudas que pueda tener el ecógrafo para evitar imágenes que se puedan dar superpuestas o que puedan engañarme a mí. Y podemos utilizar, si tengo dudas, utilizar modo M o el modo Doppler para identificar si realmente hay movimiento o no. ¿Cómo voy a buscar a nivel del pulmón? Entonces, hay dos autores que, como les decía al principio de la charla, que vienen investigando desde hace más de 30 años en la ecografía a nivel del pulmón, y entonces uno de ellos es el doctor Lichtenstein, y él habla de unos puntos blue, porque él diseñó el protocolo blue. Entonces, ¿él qué hace? Él simplemente coloca las manos en esta posición a nivel del tórax, mira que entrecruza los dedos pulgares y coloca 2 puntos. Estos 2 puntos iniciales que aparecen acá son los puntos blue superior y el punto blue inferior, y entonces con eso yo miro tórax anterior. Cuando yo miro tórax anterior puedo identificar lesiones como un neumotórax o cuando hay signos de sobrecarga. Y hay un punto PLATS, que es un punto que yo voy a sacar simplemente del punto blue inferior y me dirijo hacia la línea axilar media, y ahí puedo sacar ese punto. Se puede también identificar a nivel posterior, y siguiéndome hacia la línea axilar posterior, el mismo punto PLATS y poderlo hacer. El otro autor es el doctor Volpicelli. ¿El que dijo? Pues simplemente voy a dividir el tórax en cuadrantes y trazo una línea parasternal, una línea axilar anterior, una línea axilar posterior, y debajo de la tetilla pues trazo una línea. Ya con eso puedo identificar 4 cuadrantes y poder evaluar el pulmón en esos 4 cuadrantes. Es igual que cuando nosotros auscultamos un paciente. Nosotros no auscultamos todo el pulmón, simplemente puntos, y con eso vamos buscando la patología que vamos a encontrar. Es igualitico con el ecógrafo. Si yo quiero hacer un barrido más extenso, pues me voy buscando el área que yo quiero que me llame la atención, pero inicialmente son puntos, como cuando estamos auscultando un paciente. De la misma manera, él también lo hace del tórax anterior y el tórax posterior. Y en estos 2 puntos, a nivel de las, sin colocar el traductor en la escápula, porque lo pongo ahí, pues no voy a poder ver nada, y con eso yo lo puedo identificar. ¿Cómo pongo el traductor? Entonces el traductor lo puedo colocar con el indicador o el punto guía hacia cefálico, y lo puedo colocar entre el espacio entre 2 costillas, de manera transversa o de manera longitudinal, para que yo pueda ver la imagen que yo quiero ver. ¿Y qué es lo que yo voy a observar? Pues básicamente lo que alguien denominó el signo del murciélago. A mí un residente en una charla un día llegó y dijo: no, doctor, gracias por habernos enseñado el signo de Batman. Y yo, el signo de Batman, pues pucha, el signo de Batman, yo nunca le enseñé a nadie el signo. Pues doctor, es del murciélago. Y yo, pues no, una cosa es el hombre murciélago, otra cosa es Batman, ¿no? Pero el doctor Lichtenstein dijo que cuando yo tengo un espacio intervertebral dado por 2 sombras acústicas por las costillas, que son este punto que está acá, eso es una sombra, esto que está acá es una sombra acústica, y esto acá, entonces dice, este es el cuerpo del murciélago y estas son las alas. No sé si de pronto estaba abusando de alguna droga, alguna cosa, pero pues a mí no se me parece un murciélago, pero ese es el signo del murciélago por si lo llegan a encontrar. Entonces, cuando yo tengo ese signo, con eso yo puedo, ese es el punto que yo voy a evaluar a nivel del pulmón. ¿Y qué voy a encontrar? Bueno, me voy a volver una imagen para poderles explicar. Cuando yo utilizo un traductor, tengo que fijarme, por lo menos este es un traductor convexo, que es la forma que me da la imagen, y el otro traductor que voy a utilizar acá es un traductor lineal. Los traductores convexos o sectoriales son traductores de baja frecuencia, por lo tanto tienen mejor penetración, pero muy mala calidad de la imagen. Y estos traductores que son lineales son de alta frecuencia, entonces se ve muy bien la imagen, pero
sacrificamos la penetración, o sea, profundidad no tiene. ¿Para qué voy a utilizar yo este tipo de transductores? Cuando quiero ver realmente, si quiero ver el deslizamiento de las pleuras, utilizo un transductor lineal. ¿Por qué? Porque voy a ver específicamente la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos pectorales, el músculo intercostal, y después aparece una línea brillante, que es esta línea que está acá. Esto es la pleura, y de aquí para abajo, en un pulmón normal, no se ve nada. Si yo aparecen unas líneas, acá se atraviesan. Si son de manera horizontal, serán líneas A. Si aparecen unas líneas verticales, serán líneas B. Pero normalmente yo no veo nada. ¿Y qué me interesa ver ahí? Que las pleuras, tanto parietal como visceral, se entrecrucen. Uno las ve como si se estuviera moviendo con el movimiento del tórax del paciente. Eso es lo que nosotros denominamos el sliding pulmonar. Entonces, una explicación más fácil acá. Esta es la misma imagen, la pleura que aparecíamos acá, las líneas A, y estas líneas que aparecen hacia abajo, que en algunos libros los encuentran como colas de cometa, son las líneas B. La línea B simplemente hace relación a la relación entre aire y agua que tenemos a nosotros a nivel del pulmón. Lo normal son menor de 2 o 2. Algunos libros dicen que entre 2 y 3. Más de 3 ya no es normal. Ya quiere decir que la relación aire-agua se me intercambió. Entonces yo aquí puedo encasillar básicamente lesiones a nivel pleural, como son neumotoras, como son efusiones o derrames pleurales, o lesiones a nivel intrapulmonar, como son la consolidación o el síndrome intersticial, que ya lo mencionamos, que puede ser tanto un edema pulmonar o un SDRA, una neumonía, toda esa cantidad de cosas, dependiendo de lo que yo pueda ver. Y ahí voy a ver las diferentes imágenes que me va a dar a mí el ecógrafo cada vez que yo me estoy enfrentando a una de estas patologías. Lo importante es yo poderlas identificar para poder hacer el diagnóstico acertado. Con ecografía tengo que tener una correlación clínica muy importante. Si yo tengo un paciente que tiene disnea y entonces yo llego y miro una imagen de consolidación, entonces pues yo inicialmente no voy a comenzar a pensar, no, será un tromboembolismo, no, pues tiene una consolidación, tiene disnea, tiene fiebre, tiene leucocitosis, pues es el diagnóstico mucho más fácil, es una neumonía, ¿no? No me voy a poner a buscar cosas que sean demasiado descabelladas, sino hacer la aproximación mucho más sencilla. Entonces, vamos a comenzar a hacer el primer diagnóstico, que es el diagnóstico del neumotórax. El neumotórax, ¿cómo yo lo confirmo? Entonces, ya les dijimos que la relación, el aire lo voy a buscar a nivel de los ápices y las bases voy a buscar lo que tenga que ver con agua. Entonces, voy a buscar en el tórax anterior y me dirijo hacia la región axilar anterior y axilar anterior, media y posterior, para poder identificar si encuentro los signos que me indican que hay neumotórax. ¿Y cuáles son esos? Pues básicamente el primer signo es que no haya deslizamiento de las pleuras. Si yo veo la pleura y no veo que se deslizan, lo primero que usted debe pensar es neumotórax. Pero tengo que tener en cuenta que hay pacientes por configuración del tórax, que pueden ser los pacientes que tienen ese tórax ensanchado, que no se ven realmente una buena excursión torácica. Entonces, si me queda a mí la duda de que el paciente, las pleuras no se deslizan, pues puedo utilizar otros recursos que tiene la ecografía. Otros recursos que tiene la ecografía es la utilización, voy a dar profundidad, voy a mirar a ver si aparecen líneas B o líneas A, y si no, voy a utilizar algo que se llama el modo M. El modo M es esta linecita que aparece acá. Y nosotros vemos, el modo M es el modo de movimiento que tiene el ecógrafo, y entonces yo voy a comenzar a ver algo que se llama el signo de la arena y la playa. Entonces el signo de la arena y la playa es simplemente esto. Esta parte de acá arriba es el músculo, la piel, el tejido celular subcutáneo, y llega hasta acá, que esta línea blanca es la pleura. De aquí para abajo, esto que se ve así como un granulado, es lo que denominamos como arena, y eso es lo que esa es la parte del pulmón. Si nosotros vemos esto así, yo digo, el paciente no tiene neumotórax. Pero si yo ya me encuentro con una cosa que aparece así, como esta acá, que esto es lo que nosotros denominamos el signo de la estratosfera o el signo del código de barras, entonces yo ya digo, el paciente tiene un neumotórax, porque yo ya no veo este granulado que yo veía inicialmente acá en esta parte. Entonces yo ya puedo identificar con otra ayuda el neumotórax. Si yo ya encuentro esto que aparece acá,
este punto que aparece acá, aquí se está moviendo el pulmón, está engranulado, pero aquí no se mueve, esto se llama punto pulmonar. El punto pulmonar tiene una sensibilidad y una especificidad del 100% para neumotórax. Si yo lo encuentro, porque no es fácil de encontrar, yo prácticamente soluciono el problema. Digo, ese paciente tiene un neumotórax hasta que no se demuestre lo contrario. Encontrar el punto pulmonar no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces yo encuentro los neumotórax ya más avanzados, pueden tener ya más del 50%, entonces encontrarlo no va a ser sencillo. Pero si yo lo encuentro, efectivamente no tengo discusión. Es sensibilidad y especificidad del 100%. Puedo encontrar otras cosas adicionalmente porque no deja ver el paciente que le hace una mala pasada a uno y uno está haciendo el examen del pulmón y hace apnea. O de pronto el interno motivado que le apaga uno el ventilador cuando uno está haciendo el examen del pulmón, ¿no? Y si lo tengo intubado y entonces le apago uno el ventilador y uno miércoles y todo el paciente tiene un neumotórax. No, yo puedo ver unos movimientos aquí, si ustedes se dan cuenta acá, aparecen como los latidos del corazón. Cuando el corazón está contrayéndose, el latido cardíaco se transmite a nivel de las pleuras y por lo tanto yo veo esta imagen a nivel del modo M y eso se llama pulso pulmonar. El pulso pulmonar, si yo lo identifico, eso significa que el paciente no tiene neumotórax. Puede ser que el paciente esté en apnea. Entonces yo veo el mismo código de barras, pero si tiene las imágenes que me indican a mí el patrón de la frecuencia cardíaca, yo digo ese paciente no tiene neumotórax. Como herramienta, sobre todo nosotros en la universidad, ¿qué hacemos? Para protocolos de pasar catéteres, lo que les explicaba al principio, yo primero examino el pulmón, paso el catéter y luego vuelvo a examinar el pulmón y con eso no tengo la duda de que no le hice un neumotórax, por lo menos con el paso del catéter. Entonces, aunque el diagnóstico del neumotórax realmente debería ser clínico. ¿Por qué? Porque clínicamente yo debo saber que mi paciente está con disnea, del lado donde está el neumotórax no hay velamiento de los ruidos pulmonares, yo veo un desbalance del tórax, lo percuto y es timpánico, yo digo, ante eso es un neumotórax. No voy a esperar hasta que esté desviada la tráquea, porque cuando ya está desviada es porque ya es un neumotórax muy avanzado, entonces, o que mi paciente esté choqueado para que diga, no, sí, el paciente de pronto, o como van y se toman las radiografías, entonces uno hace el diagnóstico del neumotórax por la radiografía y realmente no debería ser así. Otra de las patologías a nivel de pleural que puedo identificar muy fácil con el ecógrafo son las efusiones o los derrames pleurales. ¿Cómo los identifico? Pues básicamente me voy hacia las bases. En las bases nosotros entonces vamos a revisar a nivel del pulmón y ¿qué me voy a encontrar? Lo normal es esto. Esta línea que se ve acá es el diafragma. Estamos en el lado derecho del paciente. Esto que se ve aquí es la columna. Este es un riñón, este es el hígado. Y aquí el paciente normalmente, cuando el paciente respira, esa imagen se borra, que eso es lo que nos denominaron el signo de la cortina. El signo de la cortina como cuando usted abre y cierra una cortina, entonces cierra y borra la imagen del hígado. Lo normal es eso, y yo debo buscar esta imagen tal cual como está acá, para poder saber si estoy ante un paciente que tenga un derrame. Si yo lo que veo es esto, que la columna se continúa, debería llegar hasta acá y borrarse, pero si la columna se continúa, lo denominaron los de ecografía como el signo de la columna. Entonces el signo de la columna es simplemente que se continúa la columna y por lo tanto para que se continúe tiene que haber líquido. Entonces cuando hay líquido, pues yo ya digo, listo, el paciente tiene un derrame pleural. Y con el ecógrafo se ve muy fácil y se ve muy chévere porque yo puedo identificar muy fácil un derrame en un paciente con disnea y que la causa sea ella. Lo importante es saber eso, que yo, si se borra, inmediatamente digo signo de la cortina, si se continúa, el signo de la columna, y con eso yo puedo decir que el paciente tiene una efusión. Cuando hago la ecografía inicialmente en tórax anterior y veo que aparecen como si tuvieran dos pleuras, a alguien se le ocurrió colocarle el signo del cuadrilátero, porque esto parece como si fuera, si yo trazo aquí una línea a este lado y otra línea más hacia este lado, entonces parece como el ring de un cuadrilátero de boxeo. A mí no se me parece mucho, pero le pusieron el signo del cuadrilátero, entonces yo también digo en tórax anterior cuando son derrames masivos y puedo identificar el separamiento de la pleura parietal de la pleura visceral. Pero si todavía le queda a uno la duda, pues entonces le pongo el modo M.
Cuando le pongo un modo M a un derrame pleural, pues voy a ver una cosa así. Entonces, ¿se acuerdan la imagen que veíamos de la arena y la playa? Y ahora ya veo aquí un espacio y se aparecen como unos baches acá, que es el movimiento cuando el paciente respira. Y entonces alguien le dijo, no, pues eso parece un sinusoide, entonces ese es el signo del sinusoide, por si alguien lo busca, y entonces no, dicen, ¿qué es el signo del sinusoide? Pues doctor, simplemente es esto, y es indicativo cuando mi paciente tiene efusión o tiene derrame. Ya entonces, las lesiones pleurales ya las podemos identificar. Ahora pasemos a las lesiones que son a nivel pulmonar. Y las relaciones pulmonares, básicamente lo que voy a ver es la aparición de las líneas B. Arriba vemos las líneas A. Estas son las líneas que normalmente vemos en el pulmón. Pero estas líneas de acá, que comienzan a aparecer hacia abajo, que aparecen como si fueran colas de cometa, entonces nosotros decimos son líneas B. Y mire que van desde arriba, desde la pleura, hasta abajo de la pantalla, hasta donde se acaba la pantalla. Porque hay otras líneas, y se van a encontrar con líneas E, con líneas Z, que no son, realmente no tienen una significancia clínica en ecografía, pero que los pueden ustedes cambiar la percepción de lo que están viendo. Entonces, yo aquí lo que comienzo a ver es que ya el pulmón se está congestionando. Y entonces yo estoy en una reanimación, le acabo de pasar al paciente 2.000 o 3.000 de líquido y no me fijé cómo estaba su corazón, y comienzo a ver esto, y entonces yo digo, mi paciente se está sobrecargando. Y aparece antes que tomen una radiografía, antes de que aparezcan cambios a nivel de la radiografía. Entonces, yo puedo encontrar pacientes con edema pulmonar o signos de sobrecarga, como en el ecógrafo, y tener placas normales. Entonces eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando a mí me parece un edema pulmonar a nivel de la radiografía, hace rato el paciente yo lo venía manejando mal y no le venía dando el manejo adecuado. Y acá abajo, mire la diferencia con respecto a este, y es que acá ya no puedo identificar la línea pleural, y muy probablemente este paciente acá abajo puede estar cruzando con un SDRA. Entonces ya la línea pleural se desaparece y el patrón de las líneas B ya no es uniforme, sino aparece muy difuso. Esta es la misma imagen que estamos viendo. Esta de acá es una sombra acústica de la costilla, y acá aparecen los patrones de sobrecarga. Yo comienzo a decir, mi paciente está cruzando con un edema pulmonar, y solamente con ver esta imagen no necesito hacer pues un esfuerzo gigante para identificar toda esa cantidad de cosas. Hay gente que le pone nombres a las líneas B, entonces le pone B1, B2, B3, B4, pero pues realmente eso no me cambia lo que yo voy a identificar. Cuando yo quiero ser muy acucioso y muy juicioso para identificar si lo que yo me enfrento es a que haya demasiado líquido a nivel del pulmón, o lo que hay es menos aire a nivel del pulmón, porque eso mismo me da la misma imagen a nivel de la ecografía. Entonces, los patrones que son homogéneos, que se ven aumento de la línea B, son indicaciones o son muy referentes al aumento del líquido a nivel del pulmón. Y este patrón donde se pierde la línea pleural, que ya es difusa, y las líneas B no están organizadas unas con otras, es muy del patrón del SDRA. Entonces, con eso yo puedo hacer un énfasis o un enfoque diagnóstico con mi paciente con ecografía. Y las últimas lesiones a nivel del pulmón que yo puedo identificar son las consolidaciones. Las consolidaciones se ven cuando el aumento a nivel del pulmón, ya no tengo aire tanto, sino que tengo mayor líquido, y ya el tejido se volvió fibroso por su proceso inflamatorio y por todo lo que desencadena esto. Entonces voy a ver un patrón como de hígado. Mire que el hígado que está acá se parece a esta imagen que está acá. Entonces, habrá alguno que dirá, doctor, ¿no será una imagen en espejo? No, las imágenes en espejo con respecto al hígado no se ven de esa manera. Yo lo que estoy viendo acá simplemente es que hay broncodrama aéreo, hay atrapamiento. Acá abajo puedo ver un poquitico de líquido que hay acá abajo, porque mire que la columna se continúa, si ve que la columna se está continuando acá. Entonces yo puedo identificar con este paciente, en un paciente que está disneico, que está desaturado, que está con fiebre, que tiene leucocitosis, pues yo simplemente antes de la radiografía tomo esta imagen y yo digo, mi paciente tiene una neumonía. Los síndromes consolidativos
Se ve muy fácil, pues se pueden identificar por ecografía de esa manera. Cuando están muy lejanos a las pleuras, aumenta entonces lo que nosotros veíamos de la cantidad de líneas B que aparecen acá. Cuando están muy cercanos a las pleuras, yo los puedo identificar. Puedo identificar infartos pulmonares. Un infarto pulmonar con ecografía se ve como si le hubieran pegado un mordisco al pulmón. Entonces, se ve muy fácil. Y yo puedo identificar cuando hay los pacientes con neumonías extensas, yo puedo ver patrones de hepatización a nivel del pulmón. Ya teniendo todos los conceptos básicos de qué es lo que yo me voy a encontrar, el doctor Lichtenstein, desde hace más o menos 20 años, diseñó un protocolo Blue. El protocolo Blue es para pacientes con disnea. Lo bueno de ese protocolo es que se puede reproducir fácilmente y tiene una sensibilidad del 90%. Eso me significa que yo lo puedo hacer a la cabecera del paciente y casi con una efectividad del 90% encontrar el diagnóstico de un paciente con disnea. Entonces, ¿cómo lo hace? Ya vimos los puntos anteriores, el punto Blue superior y el punto Blue inferior. ¿Y qué va a comenzar a mirar? Entonces, él dice, si no hay deslizamiento o deslizamiento a nivel de las pleuras y hay punto pulmonar, el diagnóstico es neumotórax y para de contar. Si el patrón es de líneas B que son múltiples con deslizamiento a nivel de la pleura, pues mi paciente lo que tiene es un edema pulmonar. Si lo que hay es una cantidad de líneas B unilateral o veo un patrón de consolidación, pues listo, fácil, neumonía. Si yo lo que veo es un patrón de líneas A con deslizamiento pleural, pero realmente no veo nada, entonces yo debo descartar inicialmente que no vaya a ser que mi paciente esté cursando con un TEP. Entonces, porque acá arriba no voy a ver absolutamente nada. Entonces me voy a buscar los miembros inferiores, busco las venas, y si encuentro pues un trombo, pues yo ya digo, si hay trombo a nivel de los miembros inferiores y arriba está limpio, pues eso es un TEP. Solamente viendo pulmón, porque si yo quiero ver corazón, pues voy a ver cavidad, dilatación de cavidades derechas. Si no hay trombosis, porque entonces el paciente no tiene trombos abajo, entonces voy a mirar la parte posterolateral y si hay líneas B o consolidaciones, pues yo digo neumonía, pero si realmente no hay líneas B y no hay trombosis de miembros inferiores, pues el diagnóstico que me queda por exclusión es que mi paciente está cursando con una crisis asmática o está cursando con un EPOC. Y ya con eso, entonces yo tengo solucionado al paciente que tiene disnea. Y se resumió todo el cuadro de disnea, muy sencillo, muy fácil, con un ecógrafo. Cuando ya se me sale, eso aplica para el 90% de los pacientes, ¿no? Porque de pronto, doctor, ya no hay más diagnósticos. No, sí hay más diagnósticos, pero yo lo puedo solucionar con mi paciente con disnea grave y lo puedo hacer de esta manera. Si ya se me sale de esto, pues ¿yo qué hago? Yo simplemente pues me ayudo con una radiografía o me ayudo con un TAC o como dicen todas las guías de manejo, consulte al experto, ¿no? Entonces uno pues, le pide ayuda a alguien que tenga un poquitico más de conocimiento y lo utilizamos. Este es el algoritmo para el protocolo Blue, que tiene realmente unas sensibilidad y una especificidad para patologías como neumotórax entre el 90 y el 90.9% de sensibilidad y 98.2% de especificidad. Sobre todo, acuérdense, 50 punto pulmonar es del 100%. Para neumonía, en el 94 y el 95%. Para el edema pulmonar cardiogénico, entre el 94.1 y el 92.4%. Y para derrames pleurales, de sensibilidad 83.8 y de 100% de especificidad. Ahora viene una pregunta. Si esto tiene tanto, mejor dicho, si esto es la panacea y esto es la berraquera, ¿por qué no lo utilizamos? ¿No? Porque yo supongo que a todos nos queda como ese interrogante, dice, pero el doctor vino hoy a hablarnos de que el agua moja, pero ¿por qué nadie lo utiliza? Puede ser desconocimiento, puede ser que yo no lo sepa utilizar, puede ser que no le vea la importancia clínica, o puede ser como me dijo un día un profesor, pues realmente llevamos muchos años haciendo lo mismo y nunca lo hemos necesitado, y para qué voy a comprar un ecógrafo que vale 120 millones o 130 millones de pesos, pero le digo, pero puedo hacer un diagnóstico más fácil y puedo hacerle seguimiento a mi paciente todo el tiempo, sin radiación,
sin aumentar más costos de los que debería aumentar con el manejo de un paciente. Y lo puedo hacer a la cabecera de mi paciente, sobre todo para los que en alguna manera hemos trabajado en cuidado crítico. Si yo quiero ver cómo mi paciente se va deteriorando o va mejorando, lo puedo hacer por ecografía. Y lo podemos establecer. Aquí tuvimos un paciente, una señora que llegó desaturada, disnéica, y le miré el pulmón, no tenía nada, le miré las piernas y tenía un trombo. Dije, ya solucionado el problema. O sea, que la señora después falleció y toda la cosa, pues eso ya no es parte de la evolución normal de la enfermedad, pero yo pude hacer el diagnóstico de qué tenía mi paciente con disnea. Y no me quedé con la duda y no comencé que no, nebulicémosla, que no, que pongámosle esteroides, que no, que hagámosle esto, que pongámosle ampicilina sulbactam, porque no sabía. Entonces, después de esto, pues yo espero haberles aclarado dudas, haber utilizado, y pues recordemos que esa es Esperanza Gómez, la única esperanza que tiene Colombia. Esperemos que todos podamos tomar decisiones adecuadas ahorita en el momento político que estamos atravesando, y pues muchas gracias a todos. ¿Alguna duda, alguna pregunta?